Hola chicos, bienvenidos. El día de hoy quiero ver un problema específico de las sumas de Riemann. Este problema lo que me dice es, determina el área limitada por la recta que es f de x igual a menos x más 1 en el intervalo de menos 2 a 3 mediante sumas superiores. Entonces, sí es necesario que ustedes sepan cómo es nuestra función. Entonces aquí ya nos están diciendo que es una recta. Entonces nada más necesitamos saber qué recta o específicamente cómo es. Entonces aquí voy a hacerles un pequeño recordatorio de cómo graficar líneas rectas. Entonces las líneas rectas tienen la forma mx más b, donde b es la ordenada al origen y m es la pendiente. Entonces la ordenada al origen es básicamente su 0, y. Entonces les están diciendo dónde va a estar cortando sobre el eje y. Entonces en este caso yo tengo que mi b es 1. Entonces me paro en el 1. Ahora, la pendiente les va a dar movimientos. Entonces recordemos que la pendiente está definida como y2 menos y1 entre x2 menos x1. Esto lo que nos quiere decir es que la parte de arriba nos va a dar nuestros movimientos en y la parte de abajo nos va a dar nuestros movimientos en x. Es decir, la de arriba nos dice hacia arriba o hacia abajo y la de abajo nos va a decir a la izquierda o a la derecha. Entonces, en este caso yo tengo y igual a menos x más 1. Entonces, implícitamente aquí recuerden que tienen como 1 entre 1, porque 1 entre 1 me da 1 y 1 por x es solo x. Entonces me está diciendo que me voy a mover 1 hacia arriba o 1 hacia abajo y el de abajo me dice 1 a la izquierda, 1 a la derecha. Entonces, y como es negativo, originalmente si fuera positivo es subo y voy a la derecha, bajo y voy a la izquierda. Esto si mi pendiente fuera positiva. Si mi pendiente es negativa, entonces subo y voy a la izquierda, bajo y voy a la derecha. Entonces, bueno, esta es negativa, entonces me dice sube 1 y después 1 a la izquierda, baja 1 y después 1 a la derecha. Y entonces voy por mi regla y lo que tendríamos aquí sería esta línea recta. Ahora, me están diciendo que yo quiero calcular el área bajo la curva de menos 1, menos 2, 1, 2, 3. Entonces es este intervalo. Entonces tengo que fijarme hasta dónde estoy llegando. Entonces si se fijan, tengo un área arriba de la curva y un área en el área positiva y un área en el área negativa. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros sabemos que las áreas siempre van a ser positivas porque son áreas, pero cuando lo estamos llevando al plano, en esta parte de arriba yo voy a tener un área positiva y en esta área de abajo va a ser un área negativa. ¿Por qué? Porque simplemente me está diciendo como el sentido, que estoy abajo. Si nosotros hiciéramos la fórmula para todo el intervalo completo, nos va a salir mal porque esa área de abajo va a salir negativa, entonces se van a restar en vez de sumar, porque yo quiero sumar estas áreas. Entonces tenemos que hacer esto por separado. Entonces por un lado nada más tengo que fijarme hasta dónde llega el área positiva, que entonces es de menos 2 a 1 y de 1 a 3. Entonces ahí tengo dos intervalos. Uno me va a dar un área positiva y el otro me va a dar un área negativa. Pero para saber el área total yo necesito sumar estas dos áreas positivamente. Entonces vamos a hacerlo para el caso intervalo de menos 2 a 1. Entonces ya me están diciendo que voy a usarlo mediante sumas superiores. Entonces, primero, los datos. Entonces yo quiero saber mi delta x, o sea, cuál va a ser el área de separación de los rectangulitos que voy a estar formando aquí. Entonces lo que tengo aquí es 1, recuerden que este es a, este es b. La fórmula del delta x es b menos a sobre n. Entonces aquí tengo 1 menos 2 sobre n. Menos por menos me va a dar más, entonces aquí tengo 1 más 2 entre n. Esto es 3 sobre n. Después quiero ver lo que necesito de mi fórmula. Lo voy a poner aquí abajito. El límite, el área va a ser el límite cuando n tiende a infinito de la suma de las áreas de los rectángulos. Entonces
es mi base, b menos a sobre n, por la altura, que es a más i delta x. Entonces, esta es la fórmula que yo voy a sustituir para encontrar el área. Y entonces, ahorita yo necesito saber lo que voy a sustituir aquí adentro. Entonces, a más i delta x sería a, vale menos 2, más i delta x, pero delta x es 3 sobre n. Nada más lo acomodamos, entonces esto me da menos 2 más 3 sobre n i. Y ahora se lo aplico a mi f. Entonces, pero mi f, recuerden que es, lo voy a anotar otra vez por acá, f de x es menos x más 1. Entonces, ahora mi x es menos 2 más 3ni, entonces eso lo sustituyo, de menos 2 más 3ni más 1. Hago la multiplicación de los signos, entonces aquí tendría 2 menos 3 sobre ni más 1. Si sumo los números, entonces tendría 3 menos 3 entre ni. Entonces este es mi f y aquí tengo mi delta x. Entonces nada más sustituyo ya en mi función para empezar a encontrar el área. Aquí el área sería igual al límite cuando n tiende a infinito de la suma desde igual a 1 hasta n de quién. Recuerden que esa parte es su delta x. Entonces aquí tengo 3 sobre n por mi f, que lo acabo de encontrar acá. Entonces esto es 3 menos 3 entre n i. Si hago la multiplicación de lo de aquí adentro, esto me va a dar el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde igual a 1 hasta n de n. Aquí recuerden que la multiplicación de las fracciones es directa, entonces tengo 3 por 3, 9 entre n menos 3 por 3, 9, n por n, n cuadrada i. Pues aquí tengo mi suma. Entonces, las sumas tienen las propiedades de que ustedes pueden separarlas. Entonces, tendría la suma desde igual a 1 hasta n de 9 entre n menos la suma desde igual a 1 hasta n de 9 entre n cuadrada i. Ahora recordemos que las sumas en este caso dependen de la variable i. En el primero no tenemos i, eso quiere decir que el 9 entre n es una constante. Pues recordemos que las fórmulas de las constantes simplemente me regresan la constante por n. O otra forma de recordarlo es que yo puedo sacar esas constantes. De hecho, lo mismo sucederá para esta otra. También esa constante sale. Pues tendría el límite cuando n tiende a infinito de 9 entre n por la suma desde igual a 1 hasta n de 1 menos 9 entre n cuadrada por la suma desde n i igual a 1 hasta n de i. Entonces, aquí estoy llegando a mis sumas básicas. Por un lado, tengo la suma básica de unos, que esto siempre me va a dar n, y por otro lado tengo la suma desde igual a 1 hasta n de los números consecutivos, que esto va a ser n por n más 1 entre 2, pero recordemos que al mismo tiempo esto es n cuadrada más n entre 2. Yo creo que vamos a empezar a ocupar el desarrollado porque nos va a servir a futuro. Entonces, cambio el valor de las sumas, entonces esto me va a dar el límite cuando n tiende a infinito de, entonces aquí tengo 9 entre n por n, menos 9 entre n cuadrada por n cuadrada más n entre 2. Entonces esto será igual al límite cuando n tiende a infinito de quién. Eso será el álgebra. Estas n se cancelan y acá voy a multiplicar el 9 por cada uno de estos y ese por acá, porque la multiplicación es directa. Entonces aquí me daría 9 menos 9n cuadrada más 9n entre 2n cuadrada. Y entonces separo esta de acá por cada uno de estos. Y entonces, ya para finalizar, lo que me va a quedar es el límite cuando n tiende a infinito de 9 menos 9 entre 2 menos 9 entre 2n. Entonces, esto me queda porque entre las n se cancelan y me queda solamente el 9 medios. Después menos por más me va a dar menos y ahora tengo esa división, 9 medios de nuevo. El n de acá arriba cancela el cuadrado y solo me queda una n, pero en la parte de abajo. Y entonces ahora simplemente aplico el límite. Aquí recuerden que
el límite cuando n tiende a infinito de 1 entre n, esto siempre es 0. Eso es lo que siempre vamos a estar ocupando al final. Entonces aquí, este de aquí se me hace 0. Y entonces el área de este en particular me va a quedar que es 9 menos 9 medios. El 9 lo puedo ver como 18 entre 2 menos 9 medios. Mismos denominadores, entonces los paso y simplemente resto, entonces me quedan 9 medios. Unidades cuadradas porque estoy hablando de áreas. Entonces, lo que acabo de hacer ahorita es sacar el área de la parte positiva, este cachito. Entonces, ese cachito de aquí vale 9 medios u cuadrada. Ahora, lo que yo quiero encontrar es el área de acá abajo. Entonces, tengo que hacer ese intervalo y volver a hacer lo mismo para ese. Entonces, ahora tengo el intervalo 1,3. Entonces, datos. Mi delta x va a ser, eso es AB, entonces tengo 3 menos 1 entre n, esto va a ser 2n. Después recordemos cuál va a ser de nuevo nuestra fórmula para sacar el área. Sumas superiores, entonces la suma cuando el límite tiende a infinito de igual a 1 hasta n de mi base por la altura, en este caso son sumas superiores. Entonces eso es lo que voy a sustituir. Sigo teniendo la misma función f de x igual a menos x más 1. Entonces ahora voy a calcular cuánto es a más delta x. Entonces aquí a vale 1 más i por delta x, que es 2 entre n. Nada más lo ordeno, entonces 1 más 2 entre n i. Ahora se lo aplico a la f, y entonces aquí tendría f de 1 más 2 entre n i. Entonces aquí tengo menos x, que es 1 más 2 entre n i, más 1. Desarrollo, menos 1, menos 2 entre ni más 1. Recuerden que el menos multiplica los dos y 1 se me cancela, entonces nada más me queda menos 2 entre ni. Entonces eso es lo que vale mi f. Aquí tengo lo que vale mi delta x, entonces solo lo sustituyo para encontrar el valor del área. Entonces el área va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de la suma desde igual a 1 hasta n de mi base, que mi base es 2 entre n, delta x, por la f que ya encontré que es menos 2 entre ni. Entonces hago la multiplicación del límite cuando tiende a infinito, esto nunca se les tiene que olvidar. Entonces aquí tendría más por menos, 2 por 2, 4, n por n cuadrada y recuerden que la multiplicación de fracciones es directa. Y entonces saco lo que es constante, entonces el límite cuando n tiende a infinito de menos 4 entre n cuadrada sobre, por la multiplicación de la suma desde igual a 1 hasta n de i. Entonces aquí vuelvo a tener una suma básica que es la suma de los números constantes, esto es n cuadrada más n sobre 2 o n por n más 1 sobre 2. Entonces si lo sustituimos me quedaría el límite cuando n tiende a infinito de menos 4 entre n cuadrada por n cuadrada más n entre 2. Entonces si hago la multiplicación, el límite cuando n tiende a infinito de, la multiplicación es directa, este 4 multiplica cada uno y el 2 multiplica en n cuadrada, entonces me queda menos 4 n cuadrada menos 4n sobre 2n cuadrada. Por último, los separo cada uno, entonces me quedaría límite cuando n tiende a infinito de, ahora, primero menos 4 entre 2 me va a dar menos 2 y n cuadrada entre n cuadrada es 1. Después voy a tener otra vez menos 4 entre 2, eso me va a dar 2 y n entre n cuadrada me va a sobrevivir un n abajo, entonces voy a tener menos 2 entre n. Y vuelvo a aplicar el límite, cuando tiende a infinito esto se hace 0 y entonces mi resultado es simplemente 2. Creo que me tenía que quedar una fracción.
Ok, entonces me queda menos 2 unidades cuadradas. Pero de nuevo, nos quedó negativo. Pero esto nos queda negativo porque es una área que está en la parte de abajo. Por eso es negativa. Porque en realidad, en la vida real no podemos tener áreas negativas, ¿no? Entonces, ya para finalizar, nuestra área total va a ser el área primera más esta área segunda. Vamos a llamarla aquí área 2. Y acá arriba, área 1. Entonces lo sumamos pero en positivo, ¿no? Porque el signo simplemente nos estaba diciendo que estaba en la parte de abajo. Entonces 9 medios más 2. Entonces esto es 9 medios más 4 medios. Que esto es 13 medios unidades cuadradas. Y fin. Entonces estos videos son un poco largos porque son problemas larguitos, pero espero que les quedara claro. Si tienen dudas, comentarios, los pueden dejar en la parte de abajo. No se olviden suscribirse para que sigan recibiendo las notificaciones de cuando subamos videos. Y pues nada, espero que este video les haya servido y nos vemos en el siguiente. Que tengan un bonito día.